Hola, ¿qué tal mis caracoles galácticos? El video de hoy lo quiero comenzar con una pregunta. ¿Estás cansado de las animaciones básicas del Minecraft Bedrock? Lo único bonito y diferente en el juego es el nado y el vuelo con elitras, ¿verdad? Bien, prepárense mucho, ya que el día de hoy les vengo a presentar un paquete de recursos que viene a cambiar de una manera bastante grande la forma en la que juegan ahora todos ustedes Minecraft. ¿Y saben qué? Lo van a poder utilizar en cualquier lado. Espera. Antes que nada quiero darles muchas gracias y besos en el Anastasio para Tommy Assassin, EGZMods, y Puchungo. Ellos son los patrocinadores del canal y quienes mantienen este proyecto en pie, los amo. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien mis caracoles, antes que nada yo estoy seguro que aquí una gran parte de ustedes ya deben de saber qué es NPA o New Player Animation. Para los que no, aquí les va una breve explicación. Y ojo, si tú sabes de qué va este addon, te recomiendo mucho que te quedes escuchando igualmente, porque les daré unos spoilers de esta reciente actualización. Nosotros los jugadores de Minecraft Bedrock siempre habíamos querido tener un mod o addon parecido al Mobbands de Minecraft Java. Sin embargo, las limitaciones que tenía el juego y la falta de desarrolladores en esta plataforma siempre han sido un problema e imposibilitaban a este gran avance. Sin embargo, un amigo asiático se ha puesto en la tarea de crear un paquete de recursos de este tipo y lo ha logrado, e incluso lo ha mejorado muchísimo más que Minecraft Java. New Player Animation es un addon que lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft es poner un antes y un después en todos nuestros mundos, ya que este lo que viene a hacer dentro de todos nuestros mundillos es agregar una animación completamente nueva a cada tipo de acción que nosotros realicemos. En sí estamos hablando de más de 40 nuevas animaciones. Obviamente no vamos a ver todas o a tocar cada una de las animaciones, ya que pues no vale la pena. Simplemente vamos a revisar las más interesantes y las últimas que nos han agregado en esta reciente actualización. Algo que había olvidado mencionarles es que esta aún es una versión beta, por lo que si tienen errores con sus dispositivos Android, iOS, Windows 10 o consolas, les recomendaría probar alguna versión antigua o en su defecto esperar a una nueva actualización. Oh my god. Estamos al pelo de un gato calvo de llegar a los 100.000 señores. ¿Aún no estás suscrito, guacho? ¿Qué pasa carajo? ¿No estás viendo que te estás perdiendo de uno de los mejores contenidos de Minecraft Bedrock? Es más, por no ser exagerado, del mejor. Mejor los dejo con este tremendo pedazo de video, mientras llegamos a esta tremenda pedazo de meta. Y por cierto, como lo acaban de escuchar, este paquete de recursos funcionará en Android, iOS, Windows 10 y todas las consolas sin ninguna clase de problema. En las consolas se instala desde un explorador de archivos, por lo que te recomendaría mucho de que vayas y busques una ahora mismo. Te correrá este addon sin ningún problema. E igualmente, y para que tengan demasiado en cuenta, este paquete de recursos no necesitará del modo de juego experimental activo, por lo que lo vamos a poder instalar en realms, mundos y servidores con total normalidad. Esto ya no lo van a encontrar ustedes en ningún lado. Primero que nada, en esta reciente actualización no nos quitará nuestra skin cuando instalemos este paquete en nuestros mundos. Sin embargo, si tienes una skin con la resolución de Alex, puede que sí se te buguee un poco el juego, pero lo que tú debes de hacer en estos casos es irte a la configuración de tu mundo, luego donde esté instalado el paquete y por último escoger la resolución Alex. Eso para no tener problemas con nuestra skin, para que no nos salga pixelada o que la capa que trae este paquete no se nos buguee. Que por cierto, no sé si ya lo notaron, pero la capa que trae este paquete de recursos es la de un lobo. Y sí, cuando lo instalemos, todo el mundo verá que tenemos un lobito en nuestra espalda. Como les estaba mencionando al inicio de este video, este paquete agrega animaciones a cualquier acción que nosotros realicemos ahora dentro de nuestro juego. Es decir, cuando corramos, cuando nos agachemos, cuando demos un espadazo e incluso cuando salgamos a volar. Cada espada tiene una animación completamente diferente, dependiendo si estamos en guardia, agachados o con escudo. Por lo que esto sí lo van a tener que ir descubriendo cada uno de ustedes dentro de sus mundos, ya que si no nos echaríamos 10 horas de video aquí. Una de las cositas nuevas que ahora agrega el New Player Animation es que ahora cuando nosotros ahora nos estemos quemando, aparecerá un letrerito o una señal con una candela sobre nosotros. Esto se hace porque en los dispositivos gama mierda, luego de una cantidad determinada de chunks, ya no vemos las personas cuando están en llamas, ya no vemos que tienen el fuego ahí prendido. Entonces con este loguito encima de ellos vamos a identificar esto. Ah caray, se están quemando y nos vamos a acercar lentamente
suficiente para que cuando ellos mueran nos podamos llevar todo. Y por cierto, esa llamita tiene más calidad que algunos shaders de Minecraft Bedrock, ¿no lo notan? Uno de los bugs que ha sido reparado y que ahora no tendrá ningún problema en ningún dispositivo Android ni Windows 10 es que cuando nos echemos a dormir por la noche y nos despertemos por las mañanas, veremos una animación de nuestro personaje estirando. En versiones anteriores teníamos el pequeñísimo problema de que se cerrara el juego si dormíamos en tercera persona. Ahora no, ahora vamos a poder disfrutar de esta animación que, por cierto, está bastante bonita. Otra animación completamente nueva es la que tenemos cuando subimos o bajamos por medio de los andamios. Es algo similar a la de cuando vamos a salir volando en creativo y esto me gusta demasiado. También algo que estaba olvidando mencionarles es que dependiendo de la armadura que tengamos puesta, diferente será nuestra manera de correr. No va a ser lo mismo tener una full diamante a tener una full netherite. Ahí vamos a ver cómo corre de diferente forma, ya sea sosteniendo la espada o en la inclinación de nuestro cuerpito cuadrado. Y en general, esto es todo lo que nos agrega esta reciente actualización de New Player Animation. Casi nunca suelo hacer un revisado de un addon completamente independiente. Sin embargo, en esta ocasión me vi en la tarea de hacerlo porque la calidad que nos ofrece este paquete es una completa locura. De momento no he experimentado ninguna clase de error o bug, por lo que tranquilos, lo van a poder seguir utilizando en todos sus mundos con total normalidad, sin miedo a que se les vaya a dañar o, como siempre les recomiendo, hagan una copia de seguridad si llegan a ver cualquier error. Un paquete recomendadísimo, por lo que deberían de instalarlo todos ahora mismo. Cabe recalcar que esto es únicamente un paquete de recursos, no vamos a necesitar paquetes de comportamientos o cosas externas. Esto quiere decir que si queremos un Minecraft técnico lo vamos a poder hacer completamente normal con este paquete instalado, ya que no desactivará los logros ni repercutirá con cualquier error de Xbox Live o logros de nuestro juego. Vuelvo y le repito, está recomendadísimo. Y pues bueno, mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu sexy, hermosa y preciosa manito arriba. No olvides de seguirme en mi Instagram, donde vas a poder permanecer en contacto conmigo todo el tiempo. Y en mi TikTok, donde vas a encontrar un contenido completamente diferente a lo acostumbrado en el canal. Y sin nada más que decir, que tengan feliz día.